tardes a todos ustedes que siempre nos aportan contenido y hacen de este debate interesante aquí en este gobierno de la tarde. Hoy al mediodía yo estuve conversando con un señor muy estimado, un empresario amigo de aquí, y él me estaba hablando de un amigo suyo que es un urólogo reconocido aquí, que de hecho su padre fue fundador de una clínica muy reconocida aquí en República Dominicana, pero él ejerce en el estado de la Florida. Y me estuvo hablando de cómo en una consulta que él tuvo con ese urólogo hace un tiempo, él se sorprendió mucho de ver que su amigo el urólogo, cirujano muy exitoso por mucho tiempo en los Estados Unidos, decía en la puerta del consultorio solo consultas. O sea que casi él no estaba haciendo cirugía o no hacía cirugías. Y cuando él le pregunta al señor, pero ven acá fulano, ¿y por qué tú ya no estás haciendo cirugías si eso era algo para ti tan lucrativo y en lo que tú eras tan bueno? Y él le dice que la razón era muy sencilla. En ese centro médico habían varios cubículos con unos operadores de unos robots que estaban asistiendo en el proceso de cirugía y que el grado de precisión que tenían estos robots, que eran comandados evidentemente por operadores humanos, superaba con creces la precisión de los mejores cirujanos que tenía el centro médico, razón por la cual la mayoría de las cirugías se habían ido reduciendo. Y como negocio, él ya, pues necesariamente había sido una víctima, al igual que muchas otras personas, de la automatización de ciertos procesos. Y eso ha tenido un impacto, pues evidentemente negativo en ese trabajo de urólogo. Pero si usted se pone a ver, esa realidad nada más no es propia del mundo de la cirugía. En el mundo del retail, por ejemplo, o de las ventas al por menor, usted ha visto en el último año la cantidad de tiendas que están cerrando de las marcas más reconocidas en los Estados Unidos. JCPenney es un caso, por ejemplo, Target es otro. Precisamente porque muchas de las personas se están moviendo para el retail en línea, o sea, para comprar en Amazon y comprar en algo que no involucre necesariamente una visita a la tienda ni un humano de por medio. Amazon, por su lado, riposta diciendo que todavía tiene solamente, oigan esto, solamente cerca del 7% del mercado norteamericano de retail, siendo ese uno de los mercados más grandes del mundo. Imagínense el volumen que estamos hablando. El tema es el mismo, señores. Los puestos de trabajo convencionales están cada vez más amenazados en esta época. ¿Y cuáles son los que más amenazados se ven? Hay muchas inferencias y mucho debate sobre esto, pero si hay un consenso en algo, es que aquellos que ameriten tareas repetitivas, como por ejemplo el usted trabajar en una línea de ensamblaje, son puestos de trabajo que tienen una probabilidad más elevada de ser completamente automatizados. Ese es el caso, por ejemplo, de Toyota. Da gusto, si usted tiene algún momento, póngase a ver ahí en YouTube cómo es la línea de ensamblaje de los vehículos Toyota, y usted se dará cuenta que casi la totalidad del proceso es un proceso completamente automatizado, donde cada vez menos seres humanos se requieren. Lo mismo pasa con otros trabajos, por ejemplo, el mismo derecho. Yo soy abogado, lo debo decir. Hay mucho del trabajo, por ejemplo, de revisión de contratos, que ahora mismo algunas firmas en los Estados Unidos, como es el caso de Bloomberg, están contratando a compañías que automatizan el proceso de confección de contratos a gran escala para clientes que evidentemente tienen un volumen muy alto de cláusulas de similar contenido. Y eso me puso a mí a discutir con este señor. ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿cuáles son las tendencias que por lo menos ahora podemos nosotros vislumbrar de lo que ocurrirá con los puestos de trabajo? ¿Tendremos la capacidad de generar suficientes puestos de trabajo para la población humana, que se estima que será de 10.000 millones de personas de aquí al 2050? Esa es una pregunta que todavía nadie evidentemente puede responder, pero hay muchos acercamientos teóricos que se han dado para lidiar con este problema. Desde la óptica de política pública, uno con el que yo no comparto mucho, pero tiene mucha aceptación en muchos círculos, especialmente en los círculos de Silicon Valley y de las empresas de alta tecnología, es la idea del ingreso básico universal. La tesis de que si el Estado o la economía no tiene la capacidad de generar puestos de trabajo suficientes, sustituir esa red de servicios básicos que se supone que debería tener cada ciudadano garantizado en las economías desarrolladas por un pago único mensual. Hay un experimento que se hizo con esa línea de pensamiento en Finlandia que realmente arrojó unos resultados que para muchos son inconclusos, pero para mí demuestran un hecho muy singular. ¿Cuál? Bueno, el hecho de que muchas personas, me parece, recibirán un incentivo para simple y sencillamente pues no desarrollarse profesionalmente y depender únicamente de ese ingreso básico. Eso fue lo que pasó en la pequeña ciudad de Finlandia donde se hizo este piloto que duró, me parece, 5 años. Y la tasa de desempleo, sin embargo, no se redujo, por lo contrario, aumentó cuando muchos de los empleados sabían que tenían un ingreso básico garantizado. Esa es una de las propuestas que se ha hecho. Otra, que me parece que tiene
muchísimo más sentido, es la idea de la educación continuada. La idea de que los ciclos profesionales tienen que reinventarse cíclicamente. Ya lo vimos en la época de usted ir a la universidad y con 4 años de una licenciatura y quizás 2 de una maestría, usted tenga las herramientas necesarias para poder tener un puesto de trabajo asegurado toda su vida. Yo tengo varios amigos y uno de ellos, de lo que más admiro en ese sentido, es un joven dominicano que de hecho está ahora en Costa Rica, me permito decirlo por su nombre, se llama Alan Del Monte, que comenzó primero estudiando finanzas y trabajando en un banco en Wall Street. Después entendió que le gustaba la salud pública, se hizo una maestría de salud pública, se fue a trabajar con una ONG y se dio cuenta que tampoco no le gustaba. Pero después tuvo una tercera reinvención profesional y hoy trabaja en una compañía de tecnología y marketing digital en Costa Rica. Y cuando yo le preguntaba a Alan, ¿y cuál es el secreto? ¿Cómo tú encuentras la motivación para constantemente reinventarte? Y él fue muy sincero y me dijo, yo estoy muy claro en que mi generación, y es una persona que está todavía en los 30, tiene la obligación, si quiere tener éxito en la vida y si quiere hacer cosas que no solamente le dejen dinero, sino que sean intelectualmente estimulantes, tiene la obligación de constantemente repensar su futuro profesional. Entonces, la educación continuada, la idea de que usted comienza haciendo un trabajo y probablemente usted termine en otro, es algo que tenemos que abrazar porque llegó para quedarse. Incluso hay algunas empresas que han sido vanguardistas en esto. AT&T es uno de los casos más paradigmáticos en los Estados Unidos, en la que le dicen a muchos empleados, mira, yo necesito que tú me traigas una licenciatura de 4 años. Si tú tienes varios cursos específicos técnicos como este y como este, yo te doy el puesto de trabajo. O sea que ya a futuro, probablemente, por lo menos en la industria de la tecnología, la formación académica como la hemos pensado hay que redefinirla. Pero indudablemente hay que seguir estudiando, hay que seguir reinventándose profesionalmente porque es la única forma de garantizar un puesto de trabajo. Entonces, entre el ingreso básico universal, la idea de que vamos a tener que reinventarnos constantemente, hay otra idea que se plantea y es que a medida que van desapareciendo algunos puestos de trabajo, se van creando otros. Y en ese proceso de destrucción creativa, si se quiere, de ciertas industrias, como por ejemplo la industria del retail, en el que usted ahora, incluso de los mismos restaurantes, yo tuve la oportunidad en Nueva York de ir a un restaurante donde solo habían 2 empleados en la cocina. Usted pedía todo lo que quería, le daba un botón en una pantalla, pagaba usted mismo y la comida a alguien se la entregaba rápidamente. Usted solamente le veía la mano, incluso no tenía que verle la cara. Ese es el futuro de muchas industrias. Indudablemente eso va a pasar. Pero eso no quiere decir que quizá no se creen puestos de trabajo nuevos en otras de las industrias que soportan esa tecnología. El problema es que la creación de puestos de trabajo en las industrias de alta tecnología no es tan elevada como uno creería. Empresas enormes, o por lo menos con un impacto enorme, como Spotify, por ejemplo, son empresas que no llegan a los 300 empleados, 400 empleados como mucho. Entonces, esa necesidad de generar puestos de trabajo es uno de los retos que los hacedores de política pública tendrán más serios, en mi opinión, en los próximos años. Y no luce haber todavía un camino claro en qué es lo que vamos a hacer con esto. Sí le puedo decir algo, y esto es una buena noticia para el que se encuentre en la industria de los servicios. Se prevé que de las industrias menos automatizables, por lo menos en el corto plazo, a medida que vayan los avances en materia de inteligencia artificial y lingüística progresando, pero una de las industrias donde se ve que todavía se va a necesitar mucho el factor humano es lo que se llama la industria de la empatía. Todo lo que signifique tener que lidiar constantemente con seres humanos y con sus problemas, por ejemplo, los administradores de recursos humanos en las grandes empresas, los psicólogos que tienen que tratar con personas que por X o por Y están teniendo problemas de cualquier índole, los servicios, el mundo del turismo, por ejemplo, los masajes, las excursiones, todo lo que involucre un ser humano de por medio. Como todavía no hemos llegado en el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial a un grado tal donde se pueda emular sin duda alguna a un ser humano, pues evidentemente esas son industrias en las que los puestos de trabajo están menos amenazados que en otras industrias donde hay mucha repetición. Los contables, por ejemplo, están dentro de ese grupo. Contables, abogados, el que trabaja en una línea de ensamblaje. En fin, hay que pensar mucho en este tema y yo creo que el reto grande va a requerir de algo que podríamos llamar la revolución de la intención de progresar, señores. Tenemos que tener esa hambre de crecimiento constante, esa sed de hacer algo cada vez más grande y más productivo, porque si nos quedamos rezagados en esta época, al ritmo que estas aceleraciones en la tecnología están afectando los puestos de trabajo, probablemente usted se quede en el mismo puesto que usted tiene y no logre escalar mucho. Piense más allá de la industria en la que usted está ahora. Trate de hacer algo que le dé sentido a la vida, que vaya más allá de lo exclusivamente material, porque ese lujo
el lujo de pensar en los problemas no materiales, es un lujo que poco a poco se va democratizando. Era propio solamente de las economías altamente desarrolladas, pero hoy son cada vez más las personas de clase media en países como el nuestro que necesitan de puestos de trabajo que no solamente le llenen los bolsillos ni le llenen el alma, pero para eso, y le llenen el alma, pero para eso usted tiene que reinventarse constantemente y pensar en la posibilidad sin miedo alguno de que quizás en 10 años usted esté haciendo algo completamente distinto a lo que usted está haciendo hoy.